Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que me tiene emocionado. Y es que ya saben, en este canal nos encanta hablar de series, de actores, de esos romances que nos roban el aliento, y hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha causado furor, que ha generado ríos de tinta digital y que personalmente me tiene fascinado. Hoy, amigos, vamos a hablar de una química que nadie vio venir, una química que explotó en la pantalla y nos dejó a todos boquiabiertos. Vamos a hablar de Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün, la pareja que nos conquistó en Kara para Aşk. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones, de miradas, de complicidad? Porque yo sí. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle al botón de me gusta si les gusta el tema de hoy, me ayudarían muchísimo, y ahora sí, vamos al lío. Miren, la televisión turca tiene una capacidad increíble para crear historias épicas, llenas de drama, de romance, de intriga. Y Kara para Aşk, que en español se tradujo como Amor de contrabando o Dinero sucio amor, es un claro ejemplo de ello. La serie, que se emitió entre 2014 y 2015, nos contaba la historia de Ömer, un policía viudo, y Elif, una diseñadora de joyas. Ambos, sin conocerse, se ven envueltos en una trama de corrupción y asesinato que cambiará sus vidas para siempre. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta serie fuera tan especial? ¿Qué es lo que la convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo? Pues, amigos, la respuesta está en la química. La química entre Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün. Y es que esa química, esa conexión, es el corazón palpitante de Kara para Aşk, el ingrediente secreto que convirtió a la serie en un fenómeno global. Y es que, vamos a ser sinceros, cuando se anunció que ellos dos iban a protagonizar juntos, la expectación era alta. Engin, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones, ya era un ícono. Había demostrado su talento en otras producciones, y el público sabía que podía esperar una actuación de primer nivel. Su habilidad para sumergirse en personajes complejos y transmitir la vulnerabilidad que se escondía tras su apariencia robusta lo había convertido en un actor muy respetado. Tuba, con su belleza, su elegancia y su talento actoral, también era una estrella consolidada. Su presencia en la pantalla, su capacidad para evocar empatía y su versatilidad en diferentes roles la habían hecho querida por el público. Pero nadie imaginó la explosión de chispas que iba a haber entre ellos. Desde el primer momento en la pantalla se respiraba una conexión palpable. Las miradas, los silencios, los gestos, todo hablaba de una complicidad que trascendía la ficción. Vimos a un Ömer interpretado por Engin, que se mostraba duro y distante, un hombre marcado por la pérdida y la responsabilidad, pero que al mismo tiempo, era vulnerable y sensible gracias a la mirada de Tuba. La forma en que Engin construyó a Ömer fue magistral. Supo combinar la fortaleza física y la determinación de un policía con la fragilidad emocional de un hombre que lucha por superar el dolor. La mirada de Tuba, como Elif, era la que le permitía mostrar esa faceta vulnerable, esa necesidad de afecto y consuelo que se escondía tras la fachada. Y vimos a una Elif que, aunque era fuerte e independiente, una mujer que se había construido a sí misma y que enfrentaba los desafíos de la vida con valentía, se permitía ser vulnerable y dejarse llevar por la pasión, también por la mirada de Engin. Tuba, con su interpretación, le dio a Elif una profundidad que iba más allá de la apariencia de una diseñadora de joyas. Supo transmitir la inteligencia, la determinación y la sensibilidad de una mujer que se enfrenta a situaciones extremas, pero que nunca pierde la esperanza. La forma en que se miraban. Dios mío. Era como si la pantalla se encendiera cada vez que sus ojos se cruzaban. Eran miradas que hablaban de amor, de deseo, de dolor, de miedo. Miradas que nos contaban una historia sin necesidad de palabras. La cámara capturaba cada matiz de sus expresiones, cada pequeña arruga que revelaba una emoción. El brillo en los ojos, la ligera inclinación de la cabeza, el sutil movimiento de los labios, todo contribuía a construir una conexión que era palpable para el espectador. Y es que la comunicación no verbal entre estos dos actores era simplemente espectacular. Se transmitían mensajes complejos con una simple mirada, con un gesto imperceptible. Era como si se entendieran a la perfección, como si supieran exactamente lo que el otro estaba sintiendo. Y no solo eso, la forma en que se complementaban era fascinante. Engin, con su intensidad y su dramatismo, logra
Ve a potenciar la delicadeza y la elegancia de Tuba. Su presencia imponente, su voz profunda y su capacidad para transmitir emociones fuertes creaban un contraste perfecto con la sutileza y la gracia de Tuba. Y Tuba, con su sutileza y su naturalidad, lograba sacar a relucir la fragilidad y la humanidad de Engin. Su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada, su elegancia y su porte, le permitían a Engin mostrar la vulnerabilidad que se escondía tras la dureza de Homer. Era como si se retroalimentaran, como si se alimentaran mutuamente, creando una simbiosis actoral que era un verdadero placer para la vista. Cada uno potenciaba las cualidades del otro, creando un equilibrio perfecto que enriquecía la historia. Pero, ¿cómo lograron esta química? ¿Qué es lo que hizo que su conexión fuera tan especial? Pues creo que hay varios factores que influyeron. En primer lugar, el talento de ambos. Tanto Engin como Tuba son actores de primer nivel, con una capacidad increíble para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones con una naturalidad asombrosa. Poseen una técnica impecable, pero también una capacidad innata para conectar con el público. Saben cómo usar su cuerpo, su voz y su mirada para crear una experiencia emotiva. Y esa capacidad de conectar con el personaje y con el espectador es fundamental para que la química funcione. En segundo lugar, la dedicación y el trabajo en equipo. Se nota que ambos actores se tomaron muy en serio sus roles, que trabajaron duro para construir sus personajes y para crear esa conexión que vimos en la pantalla. Pasaron tiempo ensayando juntos, analizando el guión y explorando las dinámicas de sus personajes. Se nota la profesionalidad, el respeto y la admiración mutua. Y eso, amigos, se refleja en el resultado final. La forma en que se apoyaban, la forma en que se escuchaban, la forma en que se complementaban, todo eso era el resultado de un trabajo en equipo bien hecho. Y no solo eso, también se notaba que había una gran confianza entre ellos, lo que les permitía arriesgarse y explorar nuevas facetas de sus personajes. Y por supuesto, no podemos olvidar la química personal. Si bien no hay pruebas de que mantuvieran una relación romántica fuera del set, es evidente que existe una conexión especial entre ellos. Se notaba la amistad, la complicidad, la confianza. Y eso, sin duda, contribuyó a potenciar la química en pantalla. La buena sintonía entre ellos, su capacidad para reírse juntos, su forma de apoyarse mutuamente, todo eso se tradujo en una conexión más profunda y auténtica en la pantalla. Es posible que esa conexión fuera simplemente profesional, pero lo cierto es que la química entre ellos era tan fuerte que era difícil no percibirla. Además, la dirección de la serie también jugó un papel crucial. Los directores supieron captar la esencia de la relación entre Homer y Elif, y supieron sacar el máximo provecho de la química entre Engin y Tuba. Supieron cómo enfocar las escenas, cómo jugar con las miradas, cómo crear esos momentos de tensión y de pasión que nos tenían pegados a la pantalla. La dirección fue fundamental para potenciar la química entre los actores. Supieron cómo crear la atmósfera adecuada, cómo usar la luz y la sombra para crear un ambiente propicio para el romance, y cómo guiar a los actores para que dieran lo mejor de sí mismos. La dirección fue un elemento clave para que la serie fuera tan exitosa. Y la verdad es que gracias a todo esto, Kara para Aşk se convirtió en un fenómeno. La serie arrasó en Turquía y conquistó el mundo entero. Los fans de todo el planeta se enamoraron de la historia de Homer y Elif, y se rindieron ante la química innegable entre Engin y Tuba. La serie trascendió las fronteras y se convirtió en un éxito en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de amor de Homer y Elif, con sus obstáculos y sus alegrías, resonó en el corazón de millones de personas. Las redes sociales explotaron. Los foros se llenaron de comentarios sobre la serie, sobre los personajes, sobre la química entre los actores. Los fans crearon vídeos, edits, fanfiction, todo para celebrar la magia de esta pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con fans de todo el mundo compartiendo sus opiniones, sus teorías y sus creaciones. El hashtag de la serie se convirtió en tendencia, y los fans crearon comunidades virtuales para compartir su pasión. Y es que la verdad es que era imposible no enamorarse de ellos. La pareja se convirtió en un fenómeno cultural, y los fans no se cansaban de hablar de ellos. Recordemos algunas de las escenas que más nos impactaron. ¿Se acuerdan de esa escena en la que Homer y Elif se encuentran por primera vez en el aeropuerto? La tensión, la mirada, la forma en que se cruzan, una maravilla. La escena estaba llena de simbolismo, y la forma en que Engin y Tuba interpretaron esa primera interacción fue magistral.
Fue un encuentro fortuito pero lleno de significado, y la forma en que sus miradas se cruzaron por primera vez fue el inicio de una historia de amor inolvidable. ¿O qué me dicen de las escenas en las que están en la comisaría, investigando el caso? La complicidad, el apoyo, la forma en que se protegen, simplemente perfecto. En esas escenas se veía la confianza que existía entre ellos. Se protegían mutuamente, se apoyaban en los momentos difíciles, y trabajaban juntos para resolver el misterio. Era una relación de equipo, de compañerismo, que iba más allá del amor romántico. Y por supuesto, no podemos olvidar las escenas románticas. Esas escenas de besos apasionados, de abrazos tiernos, de miradas cómplices, ¡ay, qué maravilla! La forma en que se tocaban, la forma en que se acariciaban, era como si la pantalla se encendiera de amor. Esas escenas eran el resultado de una gran química, y mostraban la pasión y el afecto que existían entre Homer y Elif. Los besos, los abrazos, las miradas, todo hablaba de un amor profundo y sincero. Pero, ¿qué pasó después de Cara para Ask? ¿Qué pasó con Engin y Tuba? Pues bien, ambos siguieron sus carreras con éxito. Engin, por su parte, ha protagonizado otras series exitosas, como Fatmagul Unsuku Ne, Kurt Seyit Besura y Sefirin Kazeta, entre otras. Engin ha demostrado su versatilidad, interpretando personajes muy diferentes, y ha seguido cosechando éxitos y el reconocimiento de la crítica y del público. Y Tuba, por su parte, ha seguido trabajando en series, películas y proyectos publicitarios. La hemos visto en Cesur Beguzel, 20 Dakika, y Iki Yuzlu, entre otras. Tuba ha mantenido su éxito, y ha seguido demostrando su talento y su elegancia. Ha participado en proyectos internacionales y ha recibido premios por su trabajo. Ambos son actores muy respetados y admirados en Turquía y en el mundo entero. Y por supuesto, ambos tienen una legión de fans que los siguen y los apoyan en cada proyecto. Sus carreras han sido un éxito, y han seguido demostrando su talento y su versatilidad. Pero aunque hayan seguido caminos separados, el recuerdo de Cara para Ask, y de la química entre Engin y Tuba sigue vivo en la memoria de los fans. Y es que esa química, esa conexión, esa magia, es algo que no se olvida fácilmente. Es algo que simplemente te marca. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y los fans siguen comentando y analizando sus escenas favoritas. La química entre Engin y Tuba es un tema recurrente en las redes sociales, y los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y es que, amigos, la química entre Engin y Tuba en Cara para Ask es un ejemplo de cómo la magia puede ocurrir en la pantalla. Es un ejemplo de cómo dos actores con talento, dedicación y complicidad pueden crear una historia que nos emociona, nos atrapa y nos deja con el corazón en un puño. Es un ejemplo de cómo el amor, el deseo, la intriga y el drama se pueden entrelazar para crear una experiencia inolvidable. Es una lección de cómo la combinación perfecta de talento, trabajo duro y química personal puede resultar en una obra maestra. La serie es un ejemplo de cómo el arte puede conmovernos, hacernos reflexionar y dejarnos una huella duradera. Y a día de hoy, los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y quién sabe, quizás algún día se haga realidad. Porque la magia, amigos, siempre puede volver a ocurrir. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos es un tema recurrente entre los fans. Las redes sociales se llenan de peticiones y deseos, y los fans esperan con ansias cualquier noticia sobre un posible reencuentro. La esperanza de volver a ver a Homer y Elif juntos es un sentimiento compartido por muchos. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les gustó el análisis de la química entre Engin y Tuba? ¿Están de acuerdo con mi punto de vista? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme cuáles son sus escenas favoritas de la serie, qué es lo que más les gustó de la química entre ellos, y si les gustaría que volvieran a trabajar juntos. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus emociones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, me ayudarían muchísimo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, es la mejor forma de apoyar el canal. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que hasta la próxima, amigos, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Muchas gracias por estar aquí, no se olviden de comentar y compartir, nos vemos.